Ya, yo sé que varios de ustedes, justo ya mis compañeras me preguntó sobre un caso de un tumor cerebral o tumor de encéfalo, más específico, de fosa posterior. Vamos a tratar justo de eso para que tengan un panorama general de los tumores cerebrales que les va a servir como médicos generales o como médico de otras especialidades, o si alguien se anima a hacer la especialidad de neurología o neurocirugía también le va a servir. Los tumores cerebrales generalmente depende de la especialidad que estén, pues, ¿no? Si van a ser médicos en un centro de salud en provincia, van a haber realmente pocos tumores cerebrales. Pero si van a estar en un instituto especializado, así aquí vemos tumores cerebrales prácticamente todos los días, porque los tumores cerebrales son referidos de provincia. Y normalmente llegan a la referencia de 4 a 10 tumores por día. Ahora, el detalle es que no todo dolor de cabeza es un tumor cerebral. Cuando ustedes consulten a un paciente por primera vez por un dolor de cabeza, si es un paciente de más de 40 años, hay que pensar en que sea diabético, que no sea hipertenso, que no tenga anemia, que no tenga glaucoma. Entonces, buscar otras patologías que son mucho más frecuentes. Ahora, hay signos de alarma o banderas rojas para sospechar en un tumor cerebral. Si un paciente tuvo pérdida de conciencia y convulsionó, o si un paciente le falta fuerza en la mitad del cuerpo, si hay incoherencias, tiene pérdida de la visión, si hablamos, estos son signos de focalización. Si el paciente focaliza, sí amerita hacer una tomografía o una resonancia magnética. El doctor, ¿y qué le pedimos? ¿Le pedimos tomografía o resonancia magnética? Todo va a depender. ¿De qué va a depender? De los costos. En la tomografía, el costo más o menos son 300 soles con contraste. En la resonancia magnética, el promedio son 700 soles. Entonces, el costo es el doble. Uno. Otro, va a depender de si contamos o no contamos con el equipo. En la gran mayoría de hospitales de provincia ya hay tomógrafo, sin embargo, no hay resonador. Otro, de qué va a depender del tiempo. Si vemos un paciente que ha tenido una convulsión y el paciente está con pérdida de conciencia, está cianótico, entonces necesitamos una tomografía, se hace en 5 minutos. En cambio, la resonancia magnética demora media hora. Entonces, esos son los parámetros, ¿no? En términos generales, usualmente pedimos primero la tomografía y después pedimos la resonancia magnética. Doctor, ¿pero se puede hacer de frente a la resonancia magnética? Sí, se puede hacer de frente a la resonancia magnética. La resonancia magnética básicamente es para ver tumores, pero generalmente pedimos la tomografía porque lo tenemos más cerca a la mano, es más barata, es más rápida y generalmente va asociada con golpes. Cuando un paciente convulsionó y se golpeó la cabeza, el mejor examen para ver golpes en la cabeza es el tomógrafo, la tomografía, porque permite ver hueso, que no permite ver muy bien hueso la resonancia magnética, y permite ver coágulos, ¿no? Sobre todo en pacientes que llegan por emergencia. Aquí vamos a ver las 4 imágenes características de los tumores cerebrales, ¿no? Lo más frecuente van a ser los tumores metastásicos. La primera imagen, ¿no? Es una imagen compatible con un tumor metastásico. Tanto en cabeza como en columna, los principales tumores primarios proceden de pulmón. Pulmón en mujeres mama, en hombres próstata, estómago, tiroides y la piel, melanoma maligno. Y los 3 tumores primarios malignos más frecuentes a nivel de encéfalo, tenemos, como se ve en la imagen ahí, en la segunda imagen, son los astrocitomas, la tercera imagen, los meningiomas, y en la cuarta imagen, los tumores de la región celular. Estos son los 3 tumores más frecuentes que van a ver en neurocirugía, ¿no? La incidencia de astrocitomas es bastante alta. Los astrocitomas, como su nombre lo dice, provienen de tumores que nacen de las neuronas. Astrocitomas, astrocitos. Por lo tanto, al sacar un tumor, un astrocito, va a salir con todo y astrocitos, con todo y neuronas. Entonces es importante hacer la mayor resección quirúrgica segura. Eso significa sacar la mayor cantidad de tumor, porque en general sabemos que mientras más tumor saques, el pronóstico y calidad de vida mejoran. Sin embargo, si sacas un tumor de una zona elocuente, vamos a ver más adelante que son los elocuentes, el paciente sí va a tener secuelas importantes y va a salir de la cirugía peor de lo que entró. Y el objetivo, pues, es no hacer daño. El segundo tipo primario de tumor más frecuente son los meningiomas. Los meningiomas, como su nombre lo dice, nacen de la meninge. La meninge es la envoltura del encéfalo, del cerebro, cerebelo. Entonces, podemos sacarlo con relativamente facilidad, sin dañar las neuronas, y podemos reemplazarlo por un sustituto de membrana neural, que es la dura madre.
Entonces, es relativamente fácil, sobre todo son tumores de la convexidad, pero no todos los meningiomas son benignos. Hay un porcentaje bajo, pero existe, que son malignos, y no todos los meningiomas están encimita. Hay algunos meningiomas que están en la base del cráneo, con estructuras vasculonerviosas importantes, al costado de la carótida, a nivel de los senos, a nivel de los orificios por donde pasan los pares craneales, entonces ya la complejidad de la cirugía cambia. Y el tercer lugar de tumores primarios más frecuentes van a ser los tumores de la región celular. Estos tumores de la región celular se van a caracterizar por dos cosas, por el tamaño y por la producción de hormonas. Si el tumor mide más de 1 centímetro, ya le llamamos macroadenoma, como vamos a ver más adelante, y va a haber compromiso del quiasma óptico. Y la producción de hormonas, generalmente uno lo sospecha por el cuadro clínico. Puede haber un cuadro de galactorrea o salir leche por los senos. Entonces, esto hace sospechar en un problema de prolactina y se puede estar relacionado con un tumor de la región celular. Entonces, justo su compañera me pregunta sobre la clasificación de los tumores, ¿no? Hay una clasificación histológica, hay otra clasificación que ya empieza a poner inmunohistoquímica y marcadores tumorales. Y la parte genética que está entrando con mucha fuerza. En el 2016 se realizó la clasificación de Organización Mundial de la Salud sobre tumores del sistema nervioso central. Esta clasificación son 2 diapositivas, donde va a comprender la parte genética. Mira, empezando nomás ahí, hablamos del IDH. IDH, mutación del IDH. Esto lo vamos a escuchar ahora con mucha frecuencia, ¿no? La mutación del IDH. ¿Por qué es importante la mutación del IDH? Más adelante, como vamos a repetirlo, los astrocitomas se clasifican en grado 1, 2, 3 o 4. El grado 1 es el menos agresivo y el grado 4 es el más agresivo. Más adelante vamos a hacer el pronóstico de vida. El paciente, cuando tiene un astrocitoma grado 4, el pronóstico de vida es 1 año. Y el astrocitoma grado 1, el pronóstico de vida es 10 años. Entonces, hay bastante diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasaba era que no todos se cumplía esta regla. Había tumores que la parte histológica salía grado 4 y el pronóstico de vida pasaba en el año, o viceversa, un grado 1 y se morían en pocos años. Los criterios histológicos para ver el grado de astrocitoma va a ser necrosis, va a ser el número de mitosis, va a ser la deformidad de la célula, a ver si conserva o no conserva sus características. Y de acuerdo a estas características histológicas, el patólogo va a clasificar del 1 al 4. Sin embargo, como le estaba explicando, no todos cumplían este criterio. Había pacientes que eran grado 4 y no se morían al año. Entonces, se descubrió que al hacer el estudio genético de este tumor, si tenían o no tenían la mutación IDH, cambiaba el pronóstico. Entonces, es por eso que se empezó a agregar en la clasificación la parte de mutación de genes. Y esto no solamente nos da el pronóstico, también nos va a decir por qué algunos tumores responden al tratamiento y otros no responden al tratamiento, ¿no? De parte de, sobre todo, lo que está creciendo mucho ahora es la inmunoterapia. Entonces, es por eso la importancia de esta nueva clasificación. Va a haber también los tumores, a otros tumores astrocíticos, tumores ependimales, otros tumores gliales, tumores del plexo coroideo, tumores neuronales y tumores neurogliales mixtos, tumores de la región pineal, tumores embrionarios, tumores de los pares craneales. Los meningiomas, los tumores mesenquimales no meningoteliales, los tumores melanocíticos, los linfomas, los tumores histiocytíticos, los tumores celulares germinales, los tumores de la región pineal y los tumores metastásicos, ¿no? En la diapositiva que presentamos inicialmente en la clase, se habló de los metastásicos, que es lo más frecuente, que es lo que deben acordarse, los tumores astrocitomas, meningiomas y los tumores de la región celular. Con que se acuerden de esos, ya bastante. Los otros tumores son poco frecuentes, son más raros, ¿no? Por ejemplo, lo que sí les va a servir, que es de actualidad, es un paciente con HIV que se le hace una tomografía, imagen compatible con una lesión tumoral, se le hace la resonancia magnética y aún así existe la duda. De estos pacientes con HIV que pasan a una biopsia por esterotaxia. La biopsia por esterotaxia, el objetivo es diferenciar si es una tuberculosis o es un cáncer. En el caso de los cánceres hablamos de los linfomas. Pero también aparte de la tuberculosis y el cáncer existen otras patologías, como la criptococosis, la histoplasmosis, ¿no? Por eso que pasa una biopsia cerebral por esterotaxia. Recordemos que la resonancia magnética, en el 90% de los casos,
nos va a dar un diagnóstico muy aproximado. Sin embargo, hay un 10% en el cual queda la duda. Cuando en estos casos queda la duda, el paciente pasa a una biopsia por esterotaxia. Y de acuerdo al diagnóstico, se le da un tratamiento específico. Hay muchas veces que en la medicina se hacía el diagnóstico terapéutico. El diagnóstico terapéutico consistía en que si un paciente sospechamos que tenía tuberculosis, sin hacer una biopsia previa, porque no muchos centros de salud o hospitales o institutos lo hacían, pasaba un tratamiento para tuberculosis. Si la lesión disminuía, sí era tuberculosis. Si la lesión aumentaba, era un cáncer. Lo bueno de este diagnóstico terapéutico era que se evitaba la cirugía. Lo malo era que cuando no correspondía al tratamiento que estaba recibiendo, la enfermedad había avanzado mucho. Actualmente, como contamos con técnicas quirúrgicas avanzadas de biopsias cerebrales, entonces esto se está dejando de lado. Generalmente el paciente inicia un tratamiento post-biopsia. Entonces, vamos a ver de las zonas elocuentes, ¿no? ¿Por qué les iba a decir que las zonas elocuentes son importantes en el caso de los astrocitomas? Porque los astrocitomas, como su nombre lo dice, nacen en los astrocitos o de las neuronas. Entonces, al retirar tumor, estoy retirando neuronas. Y al retirar neuronas, estoy retirando neuronas que cumplen funciones. Lo bueno es que hay neuronas que cumplen funciones elocuentes o funciones importantes y neuronas no elocuentes que cumplen funciones menos importantes. ¿Cuáles son las zonas elocuentes, así de entradita? Es la fuerza muscular. Fuerza muscular, el lenguaje. Ahora existen otras zonas elocuentes que también son consideradas la visión, la audición, el equilibrio. Entonces, de acuerdo a las zonas elocuentes, vamos a planificar la cirugía, la resección. No es posible que entremos en una cirugía, el paciente entra hablando, caminando, y después de la cirugía el paciente ya no pueda hablar ni caminar. No, el objetivo de la cirugía es que el paciente salga igual, mejor de lo que entró. Entonces se va a hacer una resección quirúrgica segura lo mejor posible. ¿Y cómo vamos a diferenciar cuáles son elocuentes y cuáles son no elocuentes, ¿no? Entonces tenemos aquí una resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a dar, nosotros por anatomía, por conocimientos anatómicos, sabemos dónde debería en teoría estar la zona elocuente. Entonces vamos a determinar el tumor, vamos a ver si el tumor por características anatómicas está o no está en zona elocuente. Pero también nos podemos ayudar a otras cosas, ¿no? Pero no siempre coincide, nos podemos ayudar a una resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional, le pedimos al paciente, por ejemplo, como en este caso, que mueva la mano izquierda. Recordemos que las fibras del lado se cruzan, la mano izquierda se encuentra en el hemisferio cerebral derecho, vemos la L, que nos indica el left, lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho vemos que la función de la mano izquierda se encuentra por detrás de la región tumoral. Entonces, eso significa que podemos resecar el tumor sin mayor problema. Sin embargo, si la zona elocuente coincidiría con la lesión, lo que se procedería a hacer es una biopsia por esterotaxia, para sacar una pequeña muestra y solo hacer el diagnóstico. Más no la resección, porque si el paciente movía la mano antes de la cirugía y sacamos esta zona, el paciente no va a poder mover la mano. Entonces, ahí la importancia. Pero de repente puede ser un poco polémica, ¿no? Doctor, entonces, pero si yo le saco todo el tumor, en teoría, lo curo, pues entonces no me importaría perder la mano izquierda. Eso es relativo, ¿no? Porque generalmente estos tumores, tipo astrocitomas, el porcentaje de recidiva es muy alto, muy alto. Generalmente no se logra sacar todo el tumor. Aparentemente, desde el punto de vista macroscópico, hemos sacado todo el tumor, corroborado con resonancia magnética. Sin embargo, en un par de meses u años, el tumor vuelve a salir. Los tumores astrocitomas que tienen mejor pronóstico son los tumores ubicados en la parte frontal. Recordemos que la parte frontal no es tan elocuente, ¿no? Entonces podemos sacar grandes cantidades de parénquima cerebral sin dejar secuelas severas. Y es importante también que el astrocitoma frontal sea grado 1, pues porque los grados 4 sí son sumamente agresivos y la recidiva es muy, muy, muy alta. Ahora, vemos acá, por ejemplo, un astrocitoma a nivel parietal derecho, en los cortes transversal, sagital. Entonces, se hace aquí la resonancia magnética funcional, donde se pinta de color amarillo con naranja el área funcional de la mano izquierda. Vemos la extensa tumoración, vemos la zona intraoperatoria, donde se hace la gran resección tumoral, y vamos a realizar la estimulación cerebral. En la estimulación cerebral vamos a determinar cuál es el
cuál es el área elocuente, ¿no? Y el área elocuente la localizamos y hacemos la resección sin comprometer la zona de la mano. Porque si comprometemos la zona de la mano, va a haber un problema de déficit posterior a la cirugía. Ahora vamos a ver un video en el cual se hace la estimulación. Recordemos el anterior, ahí se ve que se ve como un lapicito. Esto se salen descargas eléctricas a bajo voltaje a nivel de la corteza, donde suponemos, de acuerdo a la anatomía y a la aritmética funcional, donde se encuentra la mano, confirmamos que esta zona corresponde y el resto de la zona es no elocuente, entonces podemos retirarlo con facilidad la parte del tumor. Vamos acá al video. Ahí se está realizando la estimulación del parénquima cerebral. En cuanto mueva la mano, ya se marca la zona como zona elocuente de la mano. Y esa zona no la vamos a tocar durante la cirugía, porque si la tocamos, el paciente, cuando despierte, no va a poder mover la mano. Esta es otra resonancia magnética. No todo es, funcionamos la parte funcional, no solamente es motor, también es el lenguaje, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar despierto. También debe haber visto videos en internet. Durante la cirugía el paciente puede estar tocando un instrumento musical, ¿no? Se le despierta justo para evaluar esta zona elocuente de cómo toca un instrumento musical. En este caso es específicamente el lenguaje, que es lo más común que vemos. No todos los pacientes tocan un instrumento musical y son famosos por esto, pero sí el lenguaje es sumamente importante. Entonces vamos a ver la zona del lenguaje, la zona de Wernicke. Vemos un corte sagital, coronal, transversal, y en la última imagen vemos la funcional. Entonces vemos la parte tumoral que se encuentra a nivel temporal izquierdo y la zona de color amarillo-naranja es la zona que se encarga del lenguaje. Entonces ya tenemos reparo anatómico, que lo conocemos, tenemos un reparo de la resonancia funcional. Sin embargo, ahora necesitamos corroborarlo con una estimulación intraoperatoria. Vemos aquí, vamos a ver el video. Obviamente el paciente, quiero que vean varios detalles, ¿no? El paciente tiene que estar despierto, doctor. ¿Y cómo es eso? El paciente se supone que cuando va a ser operado entra con un tubo orotraqueal, el paciente está dormido. ¿Cómo vamos a hacer lo que hablo durante la cirugía, no? Ustedes van a ver durante el video varias cosas. Vamos a ver un campo transparente que permite separar la parte de la zona operatoria, que debe mantenerse con mejor asepsia antisepsia posible, de la zona de la cara. Y el psicólogo va a hablar con el paciente para pedirle que haga ciertas actividades con su lenguaje y durante ese tiempo el cirujano va a estar estimulando la corteza cerebral. Si durante el procedimiento el paciente deja de hablar o cambia alguna palabra, entonces estamos en el lenguaje y por lo tanto debemos marcar esa zona para no tocarla durante la cirugía. A ver, ahí está corriendo el video. No, vimos el video muy bien. Durante esa estimulación, una vez que se determinó el área, el lenguaje, se marca y el paciente se le vuelve a aplicar la anestesia general y a dormir, ¿no? Entonces ya determinamos la zona. ¿Por qué tanta importancia de hacer un paciente despierto, no? Porque como les expliqué, no siempre coincide los reparos anatómicos con la resonancia magnética funcional. Entonces, para tener la seguridad de la zona elocuente, es la que nosotros creemos, se hace la confirmación en forma intraoperatoria. Entonces, intraoperatoriamente podemos determinar la zona elocuente y separarla de la zona del tumor. Si coinciden ambas zonas, pues obviamente pues, no la puedo tocar porque el paciente después de la cirugía va a salir peor de lo que entró. Simplemente resecaría la parte que no corresponde. Lo ideal en este tipo de cirugías es retirar la mayor cantidad de tumor posible, sin dejar secuelas inaceptables.
Lo de la metástasis, que ya lo mencioné, más frecuente de pulmón, mama, próstata, estómago, tiroides, melanoma maligno. Seguimos con los gliomas. Mencioné que hay gliomas grado 1, 2, 3 o 4. Los grados 1 o 2 son considerados de bajo grado y los grados 3 o 4 son de alto grado, ¿no? Alto grado de malignidad. Tenemos acá resonancias magnéticas de tumores de la región parieto occipital izquierda, en los diferentes cortes transversales, sagitales, coronales. Vemos la funcional, la imagen de la antes de la cirugía y después de la cirugía, como quedó como un cráter que da después de la resección. Entonces, los gliomas cerebrales va a ser un grupo heterogéneo, pero lo importante acá quiero ver es el pronóstico. ¿Ya? Va a producir daños. Y esto que les comentaba. La sobrevida a los 10 años, a los 10 años, grado 1 es 10 años, grado 4 es 1 año, el grado 2 es 5 años, grado 3 de 2 a 5 años. Pero esta es la clasificación de acuerdo a la histología, a la patología. Pero recordemos que debemos aplicar, ahora sí, se hace en el Perú, la parte de la mutación IDH, para confirmar si efectivamente lo que estamos afirmando el pronóstico se va a cumplir o no. El diagnóstico de los gliomas se sospecha obviamente con la resonancia magnética y el tratamiento va a ser quirúrgico, la mayor cantidad de resección posible y se complementa con radioquimio. Otro glioma de bajo grado, vemos acá las resonancias magnéticas, la funcional y cómo queda la pieza operatoria en un gran cráter. Otro caso más, gliomas de bajo grado. Doctor, pero este tumor de aquí es inmenso, mide prácticamente la cuarta parte del cerebro. ¿Cómo es posible que sea un glioma de bajo grado? Por dos cosas. Tienen que guiarse por el cuadro clínico y por el estudio de la patología, que incluye, como mencionamos, la inmunohistoquímica y la parte genética. En este caso, si ustedes hacen una buena análisis, van a saber que el paciente está con dolor 5 años, por lo menos. No es de ahora, por lo menos de 5 años. Y la patología nos va a confirmar que es un glioma de bajo grado. Solo que el paciente estaba con un dolor de cabeza. Recordemos que hay dos tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes que el menor dolor de cabeza acuden a la consulta y le hacen una resonancia magnética y en algunos casos se detecta el tumor cuando mide 1 centímetro, y otros pacientes que tienen dolor de cabeza, se automedican, aguantan el dolor y solo vienen al hospital cuando ya no pueden caminar o ya no pueden hablar y está la enfermedad muy avanzada, como en este caso. Vemos también ahí la imagen de color rojo antes de la resección y de color negro después de la resección. Eso de color negro hay un producto que se llama Surgicel, que es un hemostático que al entrar en contacto con la sangre se vuelve de color negro para realizar el coágulo o la hemostasia, el caso. ¿Ya? Eso a veces puede crear ciertos sustos, si no sabían ese detalle de cuando el Surgicel entra en contacto con la sangre, produce una reacción química en la cual produce una detención del sangrado a la hemorragia. No es que se haya quemado esa parte del parénquima cerebral como alguien puede pensar. Los gliomas de alto grado, por ejemplo acá, a diferencia del anterior, doctor, es similar al anterior, mira, ocupa la cuarta parte del cerebro. Incluso ahí se ve, si vemos con el contraste, pinta un poco más que el contraste que daña o desplaza estructuras. Este paciente debe tener, mira, justo ahí hice 1 mes con dolor de cabeza, mareo. En un mes, este tumor ya ocupó de la cuarta parte del cerebro. Y la patología nos va a confirmar que es un glioma de alto grado. En estos casos, cuando ya comprometió, es irresecable, lo que hacemos es una biopsia por asterotaxia simplemente para confirmar el diagnóstico. Doctor, ¿y por qué no entran a hacer una resección? Porque si entramos a hacer una resección, probablemente el paciente quede en coma o no despierte después de la cirugía, porque el compromiso es sumamente amplio. Más casos de gliomas. Hagamos esta imagen según la espectroscopía. La espectroscopía nos ayuda, de acuerdo a los metabolitos, en sospechar o no de un problema tumoral o un problema infeccioso. Sin embargo, no es categórico. Por lo tanto, la biopsia o la pieza operatoria está por encima de la espectroscopía. Otro caso, en estos casos, por ejemplo, pareciera que fuera una imagen muy similar a un granuloma por tuberculosis, ¿no? En estos casos se puede resecar o se puede hacer una biopsia por serotaxia. Casos de gliomas. Ya, los meningiomas, como les mencioné, a diferencia de los trojitomas, no nacen de las neuronas, sino nacen de la envoltura de las neuronas. Entonces yo puedo retirar los meningiomas, en teoría, sin tocar una sola neurona. Pero sin embargo, los meningiomas no todos son benignos. El grado 1, que también se sabe por patología, que es grado 1, que es del 85 al 95% de los casos, miren acá, a los 10 años
la sobrevivencia es de 80-90%. Y libre de enfermedad del 75-90%. O sea, un alto porcentaje de curación, 90%. Sin embargo, si tuvieron la mala suerte que la patología arrojó un grado 3, libre de enfermedad, nunca. Nadie se libra. Y la supervivencia a los 10 años es del 10 al 30%. O sea, de 1 a 3 de cada 10 pacientes solo sobreviven a los 10 años. ¿Y qué depende esto? De la patología, ¿no? Hablamos de grado 1 y grado 3. Si vemos, por ejemplo, acá algunas características de criterios diagnósticos, lo que le mencionaba, la proliferación celular o la mitosis, son más de 20. En cambio, en grado 1 son menos de 4. Y los subtipos histológicos, va a haber anaplasia, displasia y todas las deformidades de las células que las convierte en células cancerígenas de alto grado de agresividad. El cuadro clínico va a depender obviamente de dónde esté ubicado, ¿no? Igual que los astrocitomas, depende de dónde nazca. El astrocitoma puede nacer en cualquier lugar donde haya astrocitos de neuronas. El meningioma puede nacer de cualquier parte donde haya una meninges. El detalle es que, ¿por qué se produce el cuadro clínico? Porque el meningioma crece, comprime, aplasta, desplaza el parénquima cerebral y esto es lo que le produce el cuadro clínico. Entonces, si tenemos una lesión, sea un astrocitoma o sea un meningioma a nivel parital, va a haber compromiso de fuerza muscular, depende del lado dominante, va a haber problemas de fascia. Si a nivel occipital, problemas de visión, a nivel frontal, problemas de carácter, conducta, a nivel de cerebelo, problemas de equilibrio, y dependiendo los orificios o pares craneales por paso del recorrido, va a comprometer tal o cual par craneal. El diagnóstico obviamente es por resonancia magnética, vamos a ver la cola oral. Los meningiomas grado 1, el tratamiento es quirúrgico suficiente. Sin embargo, los grado 3 sí pasan a radioquimio y el pronóstico es malo. Vemos por acá un tremendo meningioma que ocupa prácticamente la tercera parte del cerebro. Es un meningioma frontal derecho en todos sus cortes, incluso con angioresonancia magnética. Acá vemos todos los pasos de la cirugía. Como le dije, el meningioma envuelve el parénquima cerebral. Y si de parte de la envoltura, puede ser en la base o en la parte de la convexidad, en este caso está en la convexidad, es un tumor relativamente fácil de retirar. Desplazamos el globo cutáneo, sacamos la plaqueta ósea y ahí está el tumor, antes de llegar al parénquima cerebral. Se ve la pista operatoria, que es enorme. Al retirar el parénquima, el tumor cerebral, el que es pecho de meninge, ahí abajo está el parénquima cerebral. El parénquima cerebral se alteró por el efecto compresivo. Después de retirar el meningioma, en teoría el paciente debe recuperar todas sus funciones neurológicas. Pero va a tomar cierto tiempo porque va a depender del edema y el daño con el que estuvo sometido por la compresión del tumor. Este es otro caso de meningioma, acá para ver la cola oral, se ve como un ratón, tiene que ver con contraste aquí la resonancia magnética, donde se ve el cuerpo del tumor, y la cola oral es la colita del ratón, que es un signo característico de los meningiomas. Y vemos las tomografías después de la resección. Vemos acá otro caso de meningiomas. Este caso, por ejemplo, es un meningioma enorme a nivel occipital izquierdo. Vemos en color rojo antes de la cirugía, después de la cirugía. El color negro les expliqué el surgicel, que ayuda a hacer hemostasia. Y vemos la paciente, ¿no? Cómo recupera la función. ¿Por qué recupera? Porque no hubo compromiso de neuronas directo, hubo un compromiso indirecto por compresión o desplazamiento del parénquima. Pero al retirar, lo que retiramos es el meningioma, la envoltura del parénquima cerebral. Más casos de meningiomas. Acá se ve también otro caso de meningioma con su cola oral. Este es un meningioma del ángulo pontocerebeloso, ese sí es pregunta de examen. El ángulo pontocerebeloso es un ángulo entre el tronco y el cerebelo, que generalmente compromete los pares craneales, audición, 8, facial, 7, si crece mucho más, 9, 10 y 11, problemas de eglusión. Puede ser un meningioma, el tumor del ángulo pontocerebeloso, sí, pues un meningioma puede ser un schwannoma, también puede ser un schwannoma. Entonces, todo tumor que nace en este ángulo va a producir el tumor del ángulo pontocerebeloso, va a producir compromiso de pares craneales, generalmente de acuerdo al tamaño como vaya creciendo, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos acá, este es un meningioma, como dije, no, los meningiomas no todos son facilitos, ¿no? Este es un meningioma que nace del lado del cerebro y caprichosamente ha crecido en ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Recordemos que también hay meninge entre los dos hemisferios cerebrales. Este es un caso poco frecuente y muy agresivo, porque va a ser difícil de sacarlo. Los tumores de la región celular, como les expliqué, lo que nos importa acá es que es el tercer tumor primario más frecuente a nivel cerebral y depende del tamaño y el cuadro clínico. Aquí está, el tamaño, si mide más de 10 milímetros, es un macroenoma.
La conversión en una regla común y corriente, 10 milímetros equivale a 1 centímetro. O sea, si el tumor mide más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, es un macroadenoma. Si mide menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro, que es exactamente lo mismo, se llama microadenoma. Ahora, ¿produce o no produce hormonas? Hay que hacer si es no funcionante o es funcionante. Si es no funcionante, que representa el 25 o 30% de los casos, y es microadenoma, no se operan. ¿Por qué? Porque fue un hallazgo. Hicieron una resonancia magnética por un dolor de cabeza y salió el microadenoma. ¿Qué se hace? Seguimiento, controles y tratar la causa primaria del dolor de cabeza. Pero si es un tumor funcionante, este paciente probablemente llegó a la consulta con cuadro clínico de galactorrea, entonces compatible con un prolactinoma, con acromegalia, hormona de crecimiento, o con problemas de hormonas tiroideas, de ACTH, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos tumores, aquí está, cuando aumenta la prolactina, va a haber galactorrea, infertilidad, menorrea en mujeres, disminución de libido, impotencia, oligospermia y galactorrea en hombres. La galactorrea, que es la salida de leche por los senos, puede ser tanto en hombres como en mujeres y es por la prolactina. Doctor, ¿y todos los pacientes que tienen galactorrea y tienen prolactina elevada es por un tumor de hipófisis? No todos. También hay que hacer diagnóstico diferencial. Algunos antidepresivos producen efectos adversos como aumento de la prolactina y galactorrea. ¿Cómo diferencio una u otra? La historia clínica. Pues, si yo le quito el antidepresivo y la galactorrea desaparece, fue por el antidepresivo. Ahora, si tengo las dudas, le hago la resonancia magnética y buscamos el tumor de hipófisis, que puede ser macro o micro. No interesa el tamaño para determinar si produce o no produce hormonas en forma alterada. Aumento de hormona de crecimiento, gigantismo, acromegalia, aumento de CTH, Cushing, aumento de TSH, hipertiroidismo, aumento de LH, su unidad de disfunción gonadal. Ahora, recordemos acá que la acromegalia, que es el crecimiento de manos, pies y mandíbula, una vez que yo opero al paciente, se deja de producir la hormona. Pero si la hormona ya produjo cambios anatómicos, crecimiento de manos, pies y acromegalia, estos cambios anatómicos son irreversibles, o sea, no se van a reducir ni la mano ni los pies, ni la mandíbula. Por eso es importante realizar una cirugía en forma precoz, antes que se produzcan esos cambios. ¿Cómo sé que le expliqué cómo sé que es funcionante o funcionante? Haciendo el examen de sangre. Le hago dosaje de prolactina en sangre. Si, como en este caso, el dosaje es alto, es un prolactinoma, ¿no? Y de acuerdo al tamaño, digo si es macro o microadenoma. Pero de acuerdo a las hormonas, digo si es funcionante o no funcionante. Y de acuerdo a la hormona que se produce, digo si es un prolactinoma u otro tipo. Más casos de prolactinomas. Actualmente los prolactinomas, el tratamiento es médico con gabergolina, el tocinex. Ya no se hace el tratamiento quirúrgico porque responden muy bien con el medicamento. En este caso es un macroadenoma. ¿Por qué? Pues veo el tamaño, ¿no? Es un tamaño solamente enorme a nivel de la región celular, que es de color blanco en el centro del encéfalo, la base del encéfalo. ¿Cómo sé que no es funcionante? Porque le hice los exámenes de sangre. Le hago dosaje de prolactina, dosaje de hormona de crecimiento, dosaje de TSH, cortisol en orina, y si sale todo normal, es un no funcionante. Doctor, ¿se opera o no se opera? Si fuera microadenoma chiquito, no lo opero porque no produce ceguera, pero en este caso sí lo opero porque el macroadenoma está creciendo hacia arriba y está comprimiendo el quiasmóptico y el paciente va a quedar ciego. Por ese motivo se opera. También cuando es muy grande puede producir hidrocefalia por compresión del tercer ventrículo. Otro tipo de tumor, que lo van a ver más que todo en pediatría, son los medulloblastomas. Los medulloblastomas son tumores de fosa posterior que crecen a nivel de cerebelo, son de mal pronóstico, generalmente no se van a resecar completamente. El diagnóstico generalmente es tardío y responden con radio y quimio en forma parcial. El pronóstico de vida, como les dije, es malo. Generalmente, por la ubicación, inician con hidrocefalia. Comprimir el cuarto ventrículo, se produce no se puede producir el paso del líquido cefalorraquídeo de la cabeza a la columna y se produce hidrocefalia. Entonces, normalmente se pone una válvula en primer tiempo y en segundo tiempo se entra por el tumor. Y en un tercer tiempo se da lo que es radio y quimio. La complicación más temida de los tumores cerebrales va a ser el sangrado. Por eso hay que hacer una buena hemostasia siempre. Listo, ¿hay preguntas, dudas de tumores cerebrales para pasar a tumores de columna? Ya, entonces vamos buscando los tumores de columna.